Muy buenas noches. Apreciados aprendices del técnico en proyectos agropecuarios, les doy una cordial bienvenida a esta sesión segunda de fase diagnóstico de su técnico en proyectos agropecuarios. Para mí, todo un honor compartir con ustedes mi conocimiento en este tema tan importante y de continuidad al tema anterior, que es metodología del marco lógico. ¿Bien? Entonces, vamos a estar muy atentos a esta sesión, al igual que les pedí la sesión anterior. Esta evidencia requiere que previamente se realice la evidencia explicada en la sesión anterior. Bien, entonces, hoy vamos a explicar la temática de matriz de marco lógico y el cómo desarrollar la evidencia documento escrito con los resultados de la aplicación de la metodología de marco lógico. Tanto la evidencia que expliqué anterior y esta pueden desarrollarse de manera individual o grupal, teniendo en cuenta que la evidencia anterior requiere, o más bien esta evidencia requiere información que usted desarrolla en la evidencia anterior. Es decir, son acumuladas estas dos evidencias para poder desarrollar completamente el objetivo de esta primera parte de nuestro cronograma fase diagnóstico. ¿Bien? ¿Dónde vamos? Ustedes en este momento les estoy proyectando el cronograma. ¿Me confirman si están viendo bien el cronograma? Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Aquí están viendo ustedes la evidencia que les expliqué el 3 de agosto, documento con análisis causal a través de la herramienta de árboles. Hoy vamos a ver esta segunda evidencia relacionada y que se requiere de apoyo o el desarrollo anterior de esta evidencia. Documento escrito con los resultados de la aplicación de la metodología de marco lógico. Hoy, esta sesión. El día sábado tendremos la explicación de la evidencia, cuestionario de procedimientos aritméticos y planteamiento de ecuación, completamente diferente de la temática que abordaremos este próximo sábado en 2 días. Bueno, entonces ya orientados y teniendo en cuenta que estas evidencias solo tienen un mes para realizarlas a partir del 1 de agosto, van a poder ustedes tienen todo este tiempo para desarrollar estas 6 evidencias. ¿Bien? Entonces, aquí, teniendo claro lo anterior. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces, recapitulemos que un proyecto es una intervención. ¿De qué? De un problema o de algo que identificamos como faltante o una necesidad latente o de un conflicto identificado. ¿Bien? Entonces, ese proyecto o esa intervención, nosotros la hacemos para poder intervenir en un tiempo corto o mediano plazo. Y ese diseño de ese proyecto lo diseñamos para que haya un cambio con respecto a qué, con respecto a la situación actual que se está presentando para poder obtener esa situación futura o la situación deseada. ¿Bien? ¿Es claro? ¿O no? Hasta aquí. Sí, señora. Perfecto. Tengamos muy en cuenta que obviamente el objetivo es que haya una mejora, un cambio a lo que está actualmente para poder verlo de una manera deseada. Bueno, pues es muy importante, chicos, leer el material de formación, bien, también documentarse en otras fuentes, pero muy importante que tengamos en cuenta estas orientaciones base para poder ustedes conocer de dónde surge la matriz de marco lógico. Hay 2 herramientas de análisis para diagnosticar la situación actual de una unidad productiva o de una empresa o lo que vayamos entonces, en donde vayamos a desarrollar nuestro proyecto. Para que podamos definir o determinar que sea objetivo y no subjetivo ese diagnóstico, pues hacemos uso de herramientas como las que vimos la semana pasada en la clase, ¿verdad? ¿Como cuáles? El análisis de involucrados, que lo vimos a través de ¿qué? De la matriz de expectativa-fuerza que les expliqué en la sesión anterior. Al igual que vimos la herramienta análisis de problemas que también vimos en la sesión anterior. Además,
para ese diagnóstico se utilizan dos herramientas adicionales para especificar esa situación futura o la situación a la que deseamos llegar o la situación deseada. ¿A través de qué herramientas podemos definir esa situación deseada? A través del análisis de objetivos y del análisis de alternativas. ¿Bien? Entonces, aquí ustedes pueden visualizar las herramientas de diagnóstico que acabé de comentar aquí, pero de esta manera lo estamos viendo de manera gráfica. Entonces, para llegar de una situación actual a través de un proyecto o programa que diseñemos para poder lograr llegar a esa situación futura o deseada, pues tenemos herramientas que nos apoyan tanto en la situación actual para terminar el diagnóstico actual como para identificar la situación futura que deseamos. Bueno, ¿qué herramientas de aquí no conocen? De estas cuatro, ¿cuáles no conocen a este momento? ¿Quién me puede responder? ¿O todos? ¿Quién? ¿Ninguno? ¡Ay! No me diga que la clase pasada no entendieron nada. ¿Se les olvidó todo? Ay, 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 chicos. ¿Ninguno? ¿Me están escuchando bien? Estimados aprendices, ¿me confirman si me están escuchando bien? Sí, señora. Ah, bueno. Ay, ya me va a preocupar. Bueno, ahora sí, contéstenme, por favor. ¿Vieron ustedes unas herramientas en la sesión anterior? De esas herramientas que vimos, ¿cuáles no conocen o cuáles no vieron en la sesión anterior? ¿Cuál de esas cuatro? ¿Todas las vimos? Análisis de alternativas. Exactamente. Esta no la vimos. Vimos las tres, análisis de involucrados, análisis de problemas a través de esa herramienta árbol de problemas. Vimos también cómo se generaba el árbol de objetivos. Entonces se hace el análisis de objetivos, pero no vimos el análisis de alternativas. Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Qué es el análisis de alternativas? Identificamos y evaluamos las diferentes alternativas o estrategias, que es lo mismo, a través del árbol de objetivos. Bien, ustedes ya conocen o ya tienen conocimiento de cómo se obtiene el árbol de objetivos, que es a través del árbol de problemas. Bien, pasamos a positivo los problemas, los efectos y las causas, y esto nos da o nos genera la construcción de nuestro árbol de objetivos o de soluciones. Bien. Tengan en cuenta entonces que estas alternativas las obtenemos del árbol de objetivos. Ya vamos a ver. Entonces, estas podrían tener en cuenta que estas alternativas pueden contribuir a promover el cambio que deseamos o cómo podemos nosotros visualizar de esa situación actual a llegar a esa situación deseada. ¿Cuáles son los pasos para poder identificar o obtener las alternativas, hacer el análisis de alternativas? Son solo 4 pasos para poderlo lograr. Primero, debemos que identificar diferentes conjuntos de objetivos, los árboles de objetivos que podrían ser estrategias potenciales de un proyecto. Luego, considerar las alternativas a la luz de los recursos disponibles, la viabilidad política, así como los intereses de los beneficiarios. Tercero, realizar los estudios pertinentes para el tipo de operación, considerando estudios económicos, estudios financieros, estudios sociales, ambientales. Nosotros podemos identificar varias opciones o alternativas estratégicas para poder lograr cambiar esa situación actual y llevarla a la situación deseada. Pero si no contamos, si de pronto en el estudio digamos, de factibilidad o digamos en el estudio de aspectos financieros, no contamos con los recursos para poder iniciar o desarrollar esas alternativas estrategias, ahí se van a quedar escritas, pues no se van a poder llevar a feliz término. Por ello, tan importante los estudios económicos, financieros, sociales y ambientales de las alternativas que elijamos. Cuarto, tomar una decisión sobre la estrategia, combinación de estrategias o alternativas más apropiadas para poder hacer o diseñar el proyecto. ¿Bien? Entonces, para el análisis de esas alternativas,
debemos entonces preguntarnos, ¿cuál sería la estrategia más apropiada para contribuir a resolver el problema que identificamos? Ya todos sabemos cómo identificar un problema o, digamos, conocer el objetivo o la idea del proyecto. Ya todos lo conocemos, ya sabemos mucho, ya tenemos ya especificada cuál es nuestro problema central. Y ya con ello, pues, el objetivo es continuar analizando cuál es la estrategia más apropiada para contribuir a resolver ese problema. El éxito del proyecto, muy importante, depende de cómo seleccionemos las estrategias, así como la ejecución de esas estrategias. ¿Listo? Bueno, recordemos esta imagen, o más bien recordemos la organización de un árbol de objetivos o de un árbol de soluciones que hicimos en la sesión anterior. ¿Qué estamos viendo aquí en la mitad? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede recordar? ¿Qué sería esto que vemos en la mitad? ¿Es el qué? El árbol de problema. Es el problema. Es decir, es el objetivo. El objetivo. A resolver. El objetivo general. Bien, del árbol de problemas pasamos al árbol, lo pasamos a positivo, lo volvemos a árbol de objetivos y el problema pasa de manera redactada de manera positiva a ser el que el objetivo general del proyecto. Y aquí estamos viendo entonces la parte inferior, es decir, ¿recuerdan el árbol? El árbol tiene tronco, que es el problema o el objetivo general. Las ramas, que son ¿qué? ¿Los qué? Efectos. Los efectos, que en este orden sería los ¿qué? Fines directos. Los fines directos del proyecto, y las raíces del árbol son ¿qué? Causas. Las causas, que pasándolas a positivo para poder definir o estructurar nuestro árbol de objetivos sería la ¿qué? ¿Los qué? Los objetivos o las soluciones. Las alternativas, soluciones u objetivos específicos. Bueno, entonces acá vamos a identificar esos objetivos específicos que revisándolos o analizándolos debemos conocer si esos objetivos, cuáles de ellos pueden ser estrategias o alternativas potenciales para solucionar la problemática de nuestro proyecto. Eso es lo que es el instrumento de análisis de alternativas. ¿Sencillo? Sí, es muy fácil. Tenemos que tener obviamente en cuenta la información previa, pues si no la tenemos, tenemos que empezar a hacerla. Bien, por eso es que esta evidencia requiere de la evidencia anterior. Pues de esa evidencia anterior tomamos información para poder hacer nuestra matriz de marco lógico. Bien, la matriz de marco lógico es alimentada a través de la evidencia anterior, de lo que desarrollamos en la evidencia anterior. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Mis respetados aprendices, mis queridos aprendices. Sí, señora. No hay preguntas, o sí hay preguntas. Sí, señora. ¿Sí? Ah, bueno, ¿cuál es la pregunta? Te escucho. Bueno, su merced dice para o sea, para solucionar las alternativas hay que volver a diligenciar, o sea, hay que solucionar otra vez todo el problema, volver a hacer el árbol de problemas, el de objetivos, y ahí volverle a sacar el de alternativas, o solamente es coger digamos, el trabajo anterior y solucionarlo solamente con las alternativas. Exactamente, no tenemos que volver a pegar el árbol de objetivos, pues eso hizo parte de la evidencia anterior. Lo que tenemos que tener en cuenta es que sobre esa información ya previamente trabajada y elaborada, vamos a partir para desarrollar esta evidencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? La matriz de marco lógico se construye a través de los siguientes pasos. Primero, debemos identificar o relacionar los involucrados, que ya lo hicimos en la evidencia anterior. Bien, ustedes ya hicieron la identificación de las personas involucradas o partes involucradas. Luego hicieron, ¿qué? El análisis de problemas. El árbol de problemas, ya hicieron ese árbol. Luego, a través de este árbol, hicieron el árbol de objetivos
o el árbol de soluciones, ¿verdad? Aquí todo bien, todo claro. Todos los pasos los hemos surtido. Pero para poder generar ese análisis de alternativas necesitamos la información del análisis de objetivos obtenido del árbol de problemas, y de aquí, de esos objetivos específicos, generamos una o dos o tres, o tres alternativas o estrategias para poder, digamos, solucionar nuestro proyecto. ¿Bien? Ese es el paso a paso. ¿Me hice entender? Sí, Sí, ¿Es señora. señor. clara la respuesta? Perfecto. Entonces, por eso dice acá que luego de haber identificado los involucrados, realizado el análisis de problemas, realizado el análisis de objetivos, luego formuladas las alternativas a raíz de esos objetivos específicos de nuestro árbol de objetivos, ahora sí tenemos o hemos surtido todos los pasos necesarios para poder estructurar nuestra matriz de marco lógico. ¿Bien? ¿Preparados? Sí, Sí, no, señora. hoy está muy callado, me preocupa. ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las damas? ¿Las aprendices dónde están? ¿Dónde están los demás caballeros que están muy callados hoy? Me preocupa. ¿No les interesa la clase o sí? ¿O están cenando? Aquí Aquí estamos en curso de estamos, lectura. aquí estamos. Ah, ya iba a decir, eso sí está muy Presente. raro. Presente, presente. Anderson, Antonio, Arnold, Carlos Barrera, Carlos Velázquez. Bueno, chicos, Estamos como por los favor, loros, instructora, grabando bien. sí, no. Sí, sí, Toca, exacto, total. No, no, no. Bueno, pues toca muy prestar atento, mucha atención. pero bueno, si les pregunto, por favor, quiero saber si están atentos, si están escuchando, si me están entendiendo. Si hay preguntas, por favor, me interrumpen. Pues este es un proceso muy sencillo, pero requiere de muchos pasos para poderlo desarrollar de manera pertinente. Bien, ahora, ¿qué es o cuál es la metodología para elaborar la matriz de marco lógico? Bueno, entonces, la matriz de marco lógico es una herramienta para ordenar la información relacionada con un proyecto, basada en el razonamiento lógico, por eso se llama matriz de marco lógico. Lógico, ¿bien? Se usa principalmente para indagar los problemas, para identificar los problemas, para diseñar el proyecto, para verificar o digamos, hacer control o gestión de los proyectos y evaluar los mismos, ¿bien? Se enfoca especialmente en la consecución de los objetivos, pero facilitando la participación de las partes interesadas, que en inglés se llama o se traduce stakeholders. Entonces, de acuerdo a lo anteriormente mencionado, respetados aprendices, para poder iniciar debemos tener en cuenta de dónde surge o dónde va en la estructura de un proyecto la matriz de marco lógico. La matriz, teniendo en cuenta que las etapas del ciclo de un proyecto inician con el diseño del proyecto, luego la ejecución del proyecto, luego la evaluación del proyecto, pues la matriz de marco lógico está implícita o se desarrolla en la primera etapa, que es la etapa de diseño de un proyecto. En la etapa de diseño de proyecto nosotros ya hemos surtido un proceso muy importante, y es que ya hicimos el análisis causal o identificación de problemas y soluciones. Y también a través de qué, pues lo que hicimos en la evidencia anterior, ya saben ustedes, el análisis causal lo hicimos con el diagrama árbol, el árbol de problemas y el árbol de soluciones o de objetivos. Ahora, también en el diseño se realiza la planificación o plan operativo, que este es el que vamos a desarrollar en esta evidencia. Bien, entonces el diseño, vamos en la mitad del diseño. Desarrollada la evidencia anterior, vamos en la mitad del diseño. Ahora, la mitad es lo que vamos a ver desarrollando la matriz de marco lógico. En la etapa de análisis, que es la que están viendo aquí, análisis de, perdón, etapa de análisis y etapa de planificación,
Esta es la etapa de análisis. Entonces aquí tengan en cuenta que se despliegan dos fases, que es el análisis causal o identificación de problemas y soluciones y la planificación o plan operativo. Bueno, en la etapa de análisis, ¿qué hicimos? Pues indagamos la problemática de la unidad productiva o de la empresa y el contexto donde se desenvuelven esos actores involucrados. Identificamos los problemas a través del diagnóstico, matriz de priorización de problemas, hicimos el árbol de problemas, el árbol de soluciones o de objetivos, e identificamos las alternativas óptimas a través de los objetivos específicos de el árbol de objetivos. Eso es lo que hicimos en etapa análisis. En la etapa planificación se establece la estrategia que implique el logro de los objetivos planteados y esa estrategia es en la matriz de marco lógico. Bueno, ¿qué es la matriz de marco lógico? Es una tabla que están viendo ustedes acá. Esta es la matriz de marco lógico. Dice, de acuerdo a su estructura, ustedes pueden evidenciar que tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Recuerden que las columnas son las verticales en una tabla y las filas son las horizontales en una tabla. Bien, entonces la matriz es 4 por 4, 4 filas, perdón, 4 columnas y 4 filas. Eso es, digamos, visualmente la estructura de esta matriz de marco lógico. Bien, ahora, la matriz de marco lógico tiene en su primera columna un resumen llamado resumen narrativo. Es decir, la matriz de marco lógico inicia diseñándose su resumen narrativo, que es la primera columna. ¿Bien? ¿Qué contiene el resumen narrativo? Contiene los objetivos y actividades del proyecto. ¿Bien? Entonces, tiene el fin, que es el objetivo general, o el objetivo de alto nivel de su proyecto. ¿Bien? El objetivo general. ¿Qué es cuál? Este es el objetivo general. ¿Bien? El tronco de nuestro árbol. Tiene el propósito, que son los objetivos específicos. Tiene los componentes o productos, que son los resultados, como su nombre lo indica, los productos que vamos a entregar al finalizar o al ejecutarse las actividades del proyecto. Cada actividad del proyecto que vayamos a diseñar debe tener un resultado. Por ejemplo, una actividad del proyecto puede ser desarrollar, digamos, la auditoría de la verificación del cumplimiento del diagnóstico rural participativo. Bien, entonces el resultado es el diagnóstico. Si yo voy a hacer, digamos, un bosquejo, o voy a hacer un análisis de aguas, o voy a hacer un análisis de plagas, yo tengo como resultado de esa actividad un algo. Y ese es el producto final. Bien, entonces, por ello es importantísimo que tengan en cuenta que estos son los componentes. Ya los voy a explicar uno por uno. Por aquí escuché. Pensé que había una pregunta. Muy bien. Ahora, ¿qué son entonces los indicadores? Bueno, aquí estamos viendo entonces el resumen narrativo. El fin, ¿qué es el fin? El fin, lo que ustedes deben diligenciar o poner acá, es el impacto del proyecto, el objetivo general, al cual va a contribuir el proyecto de manera significativa después de que éste entre en la fase de operación, es decir, en la fase ejecución. Recuerden que esta es la planeación. ¿Bien? Es el objetivo al que el proyecto hará una contribución específica o significativa. Se alcanza al tener el proyecto culminado, es decir, un proyecto se hace para cumplir con el objetivo general del proyecto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Para qué hacemos un proyecto? Para cumplir ¿qué? El objetivo general del proyecto, que es solucionar la problemática, porque el objetivo general es la solución de la problemática. Bien, vamos hilando todos los conceptos que ya hemos visto anteriormente, estimados aprendices. Bueno, ya vimos qué es el fin. Ahora, ¿qué es el propósito? El propósito es el efecto directo. Bien.
es el que se logra después de completar la ejecución del proyecto. Es el objetivo central del proyecto y solo debe existir uno. Es decir, aquí vamos a definir uno objetivo y uno solo específico. Bien, el proyecto se ve culminado una vez que el propósito de nuestro proyecto se cumpla y se consigue cuando tengamos los componentes finalizados. Es decir, cuando yo ya he ejecutado todas las actividades y ya he obtenido todos los resultados de esas actividades, se supone que al desarrollar todas las actividades, obtener todos los resultados, yo ya he logrado cumplir con el propósito y el fin de nuestro proyecto. ¿Bien? De esa manera redactamos o definimos los propósitos. Ahora, los componentes son los resultados de las actividades. Estos se producen durante la ejecución del proyecto. Son los entregables de las actividades, ya sea un producto tangible o intangible, un informe, un proyecto, algo tangible, un bien, un servicio, son el resultado de tener las actividades desarrolladas o realizadas o ejecutadas. Ahora, ¿qué son las actividades? Son las tareas específicas para producir los componentes que se han planificado. Son todas las acciones necesarias para entregar los componentes del proyecto. ¿Bien? Bueno, hasta aquí el resumen narrativo. Respetados aprendices, me han comprendido qué es el resumen narrativo y sus componentes cada uno que debemos relacionar. También yo le puedo dar 10. Dime. No te escuché, discúlpame. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Vamos bien. Bueno, entonces, ¿por qué matriz de marco lógico? Pues resulta que se analiza de la siguiente manera nuestro resumen narrativo. Si llevamos a cabo las actividades del proyecto, producimos los componentes que son los resultados, ¿bien? Y si producimos los componentes, deberíamos lograr el propósito. Y si logramos el propósito, deberíamos entonces lograr la contribución, obviamente esperada o significativa, al logro de nuestro proyecto. ¿Bien? Es el fin. De esa manera analizamos el resumen narrativo. Ahora, ya vamos a ver las siguientes columnas. Indicadores verificables objetivamente. Aquí estamos viendo qué debemos contemplar en esta columna. Como metas específicas, es decir, debemos definir las metas específicas. Un minutito, que aquí está mi perrito. Muy bien, perfecto, mis estimados aprendices. Disculpen ustedes. Bueno, entonces, indicadores verificables objetivamente. ¿Qué es un indicador? ¿Alguien podría decirme qué es un indicador? Su mismo nombre lo indica. Indica. ¿Para qué sirven los indicadores? Como un ¿Nos balance. sirven para medir la meta? Medir. Exactamente. Y mide de acuerdo a un parámetro o de acuerdo a una meta. Es decir, si el proyecto nos dice que debemos verificar que la actividad X se ejecute en un tiempo de 1 o 2 meses, pues debemos tener una medida o un indicador que controle o haga seguimiento a que esa actividad se cumpla. ¿Y cuál sería la meta que debe cumplir ese indicador? Que se ejecute el 100% de la actividad o que hayan tantos, por ejemplo, no conformidades, digámoslo así, que máximo haya una no conformidad. ¿Qué meta es la que vamos a definir para poder controlar o definir o analizar que el indicador se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Con que, digamos, una vez yo ya he obtenido el indicador, ¿para qué me sirve el indicador? ¿Para qué? Para tomar decisiones para la mejora o para tomar acciones en el proyecto, ¿verdad? Entonces, también es importante de dónde vamos a obtener, cuáles son las fuentes de donde nosotros vamos a obtener la información para poder alimentar
o obtener la información para poder calcular los indicadores. ¿Bien? Entonces, el indicador es una medida cuantitativa o cualitativa. ¿Cómo así que cuantitativa o cualitativa? Pues un indicador puede ser que nos dé un valor o que defina cualidades. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? ¿Es un cumplimiento satisfactorio o no satisfactorio? Es cualitativamente hablando. O cuantitativamente, bien, estamos cumpliendo el 50%, el 60%, el 100%. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos claros con los indicadores? Sí, señorita. Perfecto. Entonces, ya más adelante voy a especificar un poco más estas temáticas, pero tengan en cuenta que es muy importante que esos indicadores realmente sean pertinentes a la necesidad de la medición a realizar. Es importante que los involucrados de nuestro proyecto acepten los indicadores como medidas de los objetivos. Bien, entonces tengan muy en cuenta porque esos indicadores, las personas deben conocer que se están haciendo esos seguimientos y que no sea sorpresivo. Medios de verificación, la tercera columna, donde puede obtenerse la información sobre los indicadores, lo que les comentaba. Esos indicadores que vayamos a formular, debemos nosotros identificar cada uno de qué fuente lo voy a obtener, la información de cada indicador. A veces formulamos indicadores que nadie nos da esa información, no sabemos de dónde vamos a obtener esa información y ese indicador sencillamente no se puede medir y por tanto es un indicador que no sirve. Teniendo en cuenta esto, los medios de verificación indican las fuentes de información y el método para medir y examinar el comportamiento de cada indicador. Los supuestos, la última columna de nuestra matriz de marco lógico. Los supuestos son factores que están fuera del control de la unidad de ejecución del proyecto y de la entidad ejecutora del proyecto, que implican riesgos. ¿Qué puede llegar a pasar para que no se cumpla el proyecto? Para que el proyecto tengamos que posponerlo o tengamos que finalizarlo intempestivamente o sencillamente no podamos seguir con él. Bien, aquí recordamos algo que ya vimos en la sesión anterior y es que, ¿qué vimos en la sesión anterior parecido de lo que estoy mencionando en las matrices que vimos? ¿Recuerdan? En la matriz expectativa, que identificamos los involucrados, en el paso C y D, identificamos las estrategias para, en tanto, se presentara alguna novedad o alguna contingencia o algún riesgo con alguna de las partes interesadas, pues lo que va a permitir es que ya tengamos previamente esa contingencia de qué hacer en caso se presentara esa situación. ¿Bien? Entonces, partiendo de esta información, es importante que lo que estamos aquí, digamos, relacionando, lo hagamos de manera objetiva. Muy importante. Bueno, entonces, aquí, no se preocupen que yo les voy a compartir estas diapositivas. Les dejé algo adicional a lo que anteriormente les expliqué. Bien, entonces nuevamente les explico qué es un fin, qué se relaciona en el fin, ejemplo, qué es el propósito, los componentes y las actividades. Estos 4 componentes hacen parte del resumen narrativo, que es la primera columna de nuestra matriz de marco lógico. Fin, propósito, componentes y actividades. Fin, propósito, componentes y actividades. ¿Bien? Bueno, aquí también les dejé 3 ejemplos de empresas relacionadas con obviamente nuestro proyecto, que es agrícola. Entonces tenemos aquí ejemplos de proyectos agropecuarios como referencia para que ustedes tengan una gran orientación o una base sobre la cual ustedes van a formular su resumen narrativo. Aquí está un ejemplo de cómo se define el fin, el propósito, los componentes, las actividades. Aquí hay de otro proyecto, fin, propósito, componentes, actividades, y aquí de otro proyecto. Recuerden que el fin es el objetivo general, el propósito es el objetivo específico, los resultados son los componentes y las actividades son todas las actividades, como su nombre lo indica, que generan un producto, que son los componentes, ¿bien? Y de esa manera obtenemos o generamos nuestro resumen narrativo, ¿bien? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo ha sido claro?
Es muy sencillo, como vemos. ¿Sí? ¿Todo claro? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar. La siguiente columna que son los indicadores. Indicadores. Bueno, nuevamente les reitero, el indicador es una medida, tanto cualitativa como cuantitativa, que utilizamos para medir el logro de un objetivo. Dicha especificación ha sido aceptada colectivamente por los involucrados. Bien, como previamente les indiqué, hay que comentar o hay que formular los indicadores y de estos deben ser socializados. Los indicadores nos dan las bases para el proyecto del desempeño y la evaluación del proyecto. Muestran cómo se puede medir el éxito del proyecto. Entonces, tengan en cuenta que aquí en finalidad o fin, los indicadores se generan indicadores de impacto, medidas para verificar el logro de la finalidad de nuestro proyecto, del objetivo general. ¿Qué indicadores podemos definir para determinar cómo verificar que estamos logrando el fin del proyecto? Es lo que quiere decir aquí. Bien, esos indicadores deben ir enfocados hacia ello. Los indicadores que formulemos acá son indicadores de eficacia, que son indicadores que nos permitan medir o verificar el logro del propósito. Los indicadores que vayamos a plantear acá se llaman indicadores de eficiencia, que son indicadores que nos van a permitir medir o verificar el logro o las entregas o de los productos de nuestras actividades. Bien, ¿cómo vamos a verificar o cómo vamos a hacer seguimiento para que esos productos realmente se cumplan y se entreguen en su totalidad? Aquí, en resumen, en el último indicador es el resumen del presupuesto del proyecto. Bien, entonces, ya vamos a ver acá. Los indicadores especifican de manera precisa cada objetivo del componente producto. Bien. A nivel de propósito y a nivel de fin. Cada indicador incluye la meta específica que nos permite medir si el objetivo ha sido alcanzado. Ustedes pueden poner el nombre del indicador y debajo meta, 2 puntos, 100%, 50%, satisfactorio, si es cualitativo el indicador, o la meta que ustedes consideren pertinente para poder, digamos, verificar, hacer seguimiento a cada uno de los indicadores propuestos o formulados. Indicadores a nivel de propósito. Miden el efecto directo después de completada la ejecución del proyecto. Indicadores de propósito. Bien. Indicadores a nivel de actividades. Contienen los costos de las actividades, es decir, un resumen del presupuesto, los cuales en total muestran el costo de cada componente o cada producto. Por ello, se hace aquí entonces la identificación de cuánto cuesta la ejecución de cada actividad. Al sumar este valor, pues me genera el presupuesto del proyecto. Bien, todas las actividades tienen un costo. Bien, entonces, por ello es importante aquí en la planeación identificar esos costos. De pronto, bueno, ustedes dirán, bueno, ¿cómo vamos a identificar los costos? ¿Cierto? Podría ser una pregunta de ustedes. ¿Cómo voy a identificar que es para hacer esta actividad y esta actividad me genere este resultado? Esto me vale tanto. Ustedes deben hacer por eso es un presupuesto. Tienen que presupuestar lo que puede llegar a costar que se ejecute esa actividad y que esa actividad genera un resultado. Para obtener ese resultado, pues tuve que invertir unos recursos y esos recursos tienen un costo y ese sería el valor. Bien, entonces, en total a mí me daría esa información, tendría que disponer de esa información. Bien, tercera columna. Bueno, aquí les dejé un ejemplo de indicadores correctos para formular los indicadores. ¿Qué indicadores o cómo pueden ustedes formular los indicadores como un ejemplo? ¿Y cuáles son incorrectos o indicadores incorrectos? Bien, entonces aquí tienen ustedes una referencia de cómo formular adecuadamente los indicadores y cómo no deben diseñarlos o estructurarlos como están aquí, pues son incorrectamente formulados los indicadores y aquí están correctamente formulados los indicadores. Bien, aquí lo dejé como ejemplo para los componentes, que son los resultados. Bueno. Medios de verificación, tercera columna, que son las evidencias de cumplimiento. Bueno, entonces,
En esta columna, esta columna contiene fuentes de datos sobre dónde la entidad ejecutora o el evaluador pueden obtener información sobre la situación actual, el comportamiento o el desempeño de cada indicador. ¿Bien? Esto requiere que los que diseñan los proyectos identifiquen las fuentes de información de cada indicador, de dónde los voy a obtener. ¿Bien? Por ejemplo, si yo formulé un indicador de, por ejemplo, 3.550 viviendas familiares adquiridas por agricultores de bajos ingresos residentes en barriadas para julio 2020. ¿Bien? El medio de verificación sería, ¿de dónde voy a obtener la información para poder obtener este indicador? Por ejemplo, lo puedo obtener de archivos de ventas de inmobiliarias, de números de ventas y fechas de ventas, datos de residencia previa a los compradores, de solicitantes que hicieron esa solicitud en la oficina de bienes raíces, datos sobre el nivel de ingreso de los compradores, de cuestionarios de encuestas completados al firmar el contrato de compraventa, es decir, ¿de dónde? Fuentes, ¿de dónde obtengo yo la información? No es inventado. El indicador debe ser estructurado o alimentado de información real. Bien, entonces es muy importante que, así como yo defino el indicador que me controla cada uno de estos componentes, pues yo también tenga en cuenta o tenga claro de dónde, quién o qué fuente me va a mí suministrar esa información. Bien, entonces es fundamental dejar todo esto por escrito en nuestra matriz. Bueno, entonces aquí definimos las fuentes de información o de datos para verificar los indicadores de fin. Aquí las fuentes o datos para verificar el cumplimiento de los indicadores de propósito, fuentes o datos para verificar el cumplimiento de los componentes, y aquí las fuentes de datos sobre la ejecución del proyecto, del presupuesto del proyecto en actividades. Bien. Ahora, última columna, supuestos. Aquí estamos viendo, también les dejé ejemplos para formular los medios de verificación. ¿Ven? Correctamente cómo se pueden formular los medios de verificación e incorrectamente cómo no deben formular los medios de verificación. ¿Bien? Bueno, entonces la última columna, que es la columna de supuestos o también llamados riesgos del proyecto, o que pueden llegar a afectar o perjudicar la ejecución de nuestro proyecto. Aquí entonces es importante que respondamos a la pregunta, ¿cómo podemos manejar los riesgos de nuestro proyecto? ¿Bien? Porque de nada sacamos nosotros tener una gran idea, escribir, formular, redactar esa gran idea para que un riesgo no identificado nos pueda afectar y echar para atrás todo el trabajo previamente realizado. ¿Bien? Entonces, existen riesgos en todos los proyectos, riesgos en varios campos en entornos, el entorno externo de nuestro proyecto tiene muchos aspectos a analizar, factores ambientales, financieros, sociales, institucionales, de orden público. Bien, queremos, por ejemplo, llevar nuestros productos a otra región y por orden público nos hacen, digamos, estancar nuestro proceso, nuestro proyecto. Esto genera claramente que ese riesgo se materializó y no pudimos preverlo. ¿Bien? Entonces, todo eso lo tenemos que analizar y no solamente identificarlo, sino también saber que tenemos que ubicar cómo vamos a atenuar, a mitigar, a incidir para que ese riesgo no nos afecte el proyecto. Bien, tenemos que tener claramente definido previamente cómo es que vamos a actuar para que ese riesgo no me afecte en el proyecto. Bien, entonces la matriz de marco lógico requiere que el equipo de proyecto o los que están liderando ese proyecto identifiquen esos riesgos en cada fase, entendiéndose en las actividades, en los componentes, en el propósito y en la finalidad. En cada uno de ellos debemos identificar los riesgos que pueden llegar a generarse durante la ejecución de nuestro proyecto. El riesgo se expresa como un supuesto. Ustedes ven acá lo mismo. ¿Ven? El riesgo se expresa como un supuesto. Se supone que va a ocurrir. Bien, por eso los estoy identificando. Es decir, tengo en cuenta que pueden llegar a ocurrir. Bien,
No tengo la certeza ni la probabilidad, pero lo tengo que tener identificado. Por ejemplo, supongamos que su objetivo personal es llegar al trabajo en ómnibus, en 30 minutos o menos. En un día cualquiera, esta puede ser la meta razonable suya. Sin embargo, hay varios riesgos asociados a que usted logre el objetivo. ¿Bien? Es decir, que llegue en 30 minutos o menos a su trabajo. El ómnibus llega de acuerdo al horario, pues hay horarios establecidos para que salgan las rutas. No hay caminos bloqueados debido a accidentes. No hay demoras por construcción a lo largo de la ruta. Por ello, todo ello debo analizarlo. Pero si se generan problemas de orden público y esto puede conllevar a que el ómnibus tenga perjuicio en su generación de ruta normal, pues puede afectar que el objetivo mío de llegar en este tiempo a mi trabajo se pueda ver perjudicado. O también que el bus tenga una falla mecánica y que se demore en llegar a la siguiente ruta para hacer el transbordo. Bien, entonces son aspectos que yo debo verificar, que yo debo identificar previamente para que mi proyecto vaya o llegue a feliz término. Bien. Aquí también, entonces, les voy a compartir las diapositivas como inicialmente les comenté, les dejo el resumen o explicación del contenido de la matriz de marco lógico, paso por paso, punto por punto, les dejé aquí el resumen de cada uno de los componentes, de lo que deben responder en cada uno, ¿bien? Entonces, acá también tienen otro resumen de lo que en cada componente deben incorporar. Y también un enlace por si desean conocer un poco más acerca de la temática. Bueno, también les incorporé ejemplos de referencia ya desarrollados de la matriz de marco lógico en proyectos pertinentes, es decir, en proyectos agropecuarios. Miren aquí ustedes, este ejemplo lo tienen ustedes en el anexo, ya les voy a decir cuál anexo. Este ejemplo está en el anexo de la evidencia 2 que vamos a desarrollar. Está todo diligenciado. Esta es la matriz de marco lógico ya diligenciada. Entonces también pueden ustedes guiarse para poder desarrollar su matriz de marco lógico para su proyecto, basados en esta información de entrada, esta orientación inicial. También les dejé otro proyecto que no está en el anexo, también de una orientación fundamental, donde también les explicamos aquí para cada uno de las columnas, le explicamos qué se incluye en cada una de ellas y ejemplos de cómo diligenciar. Bien, ejemplos. Por ejemplo, el fin del proyecto aquí es contribuir a la competitividad de las frutas solanáceas andinas exóticas al incursionar en mercados internacionales especializados, indicador objetivamente verificable para este fin. Indicadores de exportación de solanáceas andinas muestran un aumento sea en volúmenes físicos y o en divisas generadas para el país o región. Aquí el medio de verificación o la fuente donde voy a obtener este indicador, estadísticas regionales o nacionales, encuestas, censos o estudios a nivel país o en la región, registros de exportaciones o importaciones, áreas de siembra, entre otras fuentes de información para poder medir este indicador. Y aquí, entonces, hay que tener en cuenta, entonces, que la última columna son los supuestos. ¿Bien? Los supuestos son los riesgos. ¿Bien? Entonces, los defino para cada una de las etapas, para el fin, para los componentes, para los análisis. Y aquí vemos el mismo ejemplo, la continuación del mismo. ¿Bien? Bueno. Otro ejemplo, un tercer ejemplo les incorporé también, solo la parte de componentes como referente para ustedes. Bueno, chicos, ¿qué tal la explicación? Claro, hay que empezar, claro, hay que empezar a diseñar nuestra matriz de marco lógico. ¿Dónde está esta evidencia? ¿Qué es lo que debo leer? Bueno, están viendo ustedes la plataforma Territorium en este momento. Ingresamos a contenido del curso. Bueno, aquí me sacó.
Recuerden que está la oferta titulada virtual abierta para aquellos aprendices que deseen vincularse a una carrera técnica y tecnológica. Ustedes no van a poder ingresar a otra carrera, pero puede ser que algún familiar o amigo tenga intención de iniciar formación virtual con nuestra institución. Está abierta la convocatoria para ello. Bueno, como les comentaba, ingresamos por edición de contenido. Edición de contenido nos abre esta pantalla. Perdón. Contenido del curso. No, un minutico, ampliamos un poquito acá, perfecto. Bueno, ingresamos a contenido del curso, proyecto, luego vamos a la fase que nos encontramos, diagnóstico, actividad de proyecto y material de formación. Bueno, el material de formación en el que nos guiamos para desarrollar esta evidencia y la evidencia anterior es el de formulación de proyectos agropecuarios bajo el enfoque de marco lógico. Este es el material, estimados aprendices, y es importante leerlo todo. Para la matriz de marco lógico, si ustedes observan aquí el menú, se necesita que lean el componente 1, es decir, el capítulo 1, ¿bien? Y el capítulo 3, etapa de planificación, ¿bien? Análisis de alternativas, matriz de marco lógico, indicadores y medios de verificación, análisis de riesgos o los supuestos. Acá está todo explicado también, ¿bien? Entonces, también tienen ustedes un material complementario sobre matriz de marco lógico, una cartilla interesante también para que estudien un poco más la matriz de marco lógico. Acá ustedes tienen este documento muy importante que también les explicamos paso a pasito cómo diseñar nuestra matriz de marco lógico para con cada uno de los pasos explícitos. ¿Bien? Entonces, tienen ustedes también esta información, miren las alternativas, y aquí ya el desarrollo de la matriz de marco lógico. ¿Bien? Bueno. Así o más consentido, mis chicos. Todo está súper, súper explicado de todas las maneras posibles. Bueno. Bien, entonces esa es la información de entrada que debemos conocer antes de desarrollar esta evidencia. Bueno, ya he leído el material de estudio, ya he escuchado la clase de la instructora. Ahora voy a mirar qué es lo que me pide la guía para desarrollar en esta evidencia. Bueno, la guía aquí está explicada en la página 5, la materia lógica. Entonces acá lo que me dice es que debo revisar el anexo 2. ¿El anexo 2 cuál es? Bueno, nos vamos a la evidencia, ¿bien? Y la evidencia está acá. Muy bien, está aquí porque es la segunda, es decir, aquí se ven 3 páginas, la primera la introducción de las evidencias, la segunda la evidencia que expliqué en la sesión anterior, y ahora encontramos aquí en tercera página la evidencia, documento escrito con los resultados de la aplicación de marco lógico. ¿Cuál es el anexo al que hago referencia? Este que está acá. Damos clic allí y nos abre el anexo 2, que es donde nos explica qué es el enfoque de marco lógico y cada uno de los componentes de la matriz de marco lógico. Bien, entonces aquí están los componentes, nos explica cada uno de los, del resumen narrativo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, la matriz de marco lógico, la que están viendo ustedes en este momento, o el formato de la matriz. Aquí ven ustedes también la explicación de cada uno de los componentes del resumen narrativo, en qué se incluyen cada uno de estos componentes. Digamos que yo les expliqué un poquito más de lo que está en este anexo. Los pasos para elaborar la matriz de marco lógico, recomendaciones. Y aquí está el ejemplo de referencia que suministramos para desarrollar o tener como información de entrada para poder ensamblar o construir su propia matriz de marco lógico. Aquí hay un ejemplo muy interesante también de proyecto agropecuario para que se guíen y está completo. ¿Bien? Y eso es todo el anexo 2. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué debemos entregar? Sería la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a entregar? Les dije al principio, individual o grupal. Fecha máxima de entrega, 31 de agosto. Bien, chicos.
Aquí ya vimos esta parte, ya vimos dónde está la evidencia, dónde se entrega, hasta aquí el botoncito. Una vez la evidencia ha sido desarrollada, la cargamos desde este enlace. ¿Y qué es lo que vamos a desarrollar? Es lo que estamos viendo aquí. Le voy a pedir el favor a un caballero que me lea la introducción de la evidencia. ¿Quién me puede colaborar? ¿Un caballero? ¿Carlos? ¿O una dama? ¿Ninguno? Imposible. No todos, solo uno. Ay, ay, ay. ¿Dónde está mi chico hoy? Nuevamente miramos. Bueno. Carlos Barrera, ¿me escuchas? Sí, señora. Carlos, Buenas te noches. agradezco, por favor. Mil Claro, gracias. sí, señora. Evidencia resultados de la aplicación de la metodología marcológico para la realización efectiva de la actividad de aprendizaje. Se invita a llevar a cabo las siguientes instrucciones, sin perder de vista el anexo que estructurar el resumen narrativo del proyecto de la herramienta matriz marcológico, Muy usando bien. los insumos, ¿sí? Perdón, sigue, sigue. Te voy a de interrumpir al final de cada punto, por favor. Gracias. Bueno, sí, señora, usando los insumos de la etapa de análisis. Plantear fin, objetivo general, componentes y actividades del proyecto. Perfecto. Carlos, hasta ahí, ¿qué dijiste? ¿Qué es cada uno de esos componentes? Bueno, ¿Es el estructurar qué? el resumen del proyecto a través de las herramientas. Ok. Mira los componentes que te está diciendo ahí. El fin, Sí, señora. el objetivo central, que es el fin, los componentes y las actividades del proyecto. Acá faltó el objetivo, el propósito. Acá en la guía se les olvidó, bueno, se les pasó Ok, sí, incluir el propósito, ¿verdad? Entonces, lo que acabaste de decir son los componentes del qué. Los 4 componentes del qué. del marco lógico. Del, Pero también ya tenemos lo que tú decías, ya tenemos conocimiento de lo que vimos en la etapa de análisis. ujú, en la ¿Qué evidencia es lo anterior. Exactamente. señora? Plantear el fin, pues formular una solución. Exacto, El el obje- objetivo general. y componentes y actividades del proyecto, pues de lo que estabas hablando ahorita, que es la estrategia que adoptamos para el producto, para el objetivo, para Los el... componentes son los resultados de las actividades que vamos a diseñar, ¿sí? Entonces acá desarrollamos o definimos las actividades del proyecto, los componentes que son los resultados de cada una de esas actividades, el propósito que son los objetivos específicos, es un objetivo específico y aquí el objetivo general. Esto que acabaste de leer, el primer punto, está haciendo alusión a los componentes del resumen narrativo, primera columna de la matriz de marco lógico. ¿Ves, Carlos? Y todos tus compañeros estamos enfocados. Es decir, aquí lo que me está diciendo simplemente es, realice la matriz de marco lógico y tenga en cuenta que esa matriz debe tener primero el resumen narrativo y debe tener estos 4 componentes que se los estoy diciendo acá. ¿Bien? Sí, sí, Hasta sí, ahí sí. vamos con el primer punto de este taller. Eso, el Segundo resumen. punto, Carlos, colabora. Ok. Diseñar los indicadores del proyecto para cada uno de los niveles de la matriz marco lógico, aplicando los criterios para la selección de estos según los lineamientos del componente formativo 2. Exactamente, pues debo identificar muy bien los indicadores, debo seleccionarlos muy bien, como les expliqué hoy. Y aquí lo que me está diciendo es la siguiente columna. Identifique los indicadores. Entonces, como ven, me está solicitando pues los componentes de cada columna de nuestra matriz de marco lógico. Bueno, siguiente punto. Proponer los medios de verificación correspondientes a los indicadores del proyecto en la matriz marco lógico.
Perfecto, me está solicitando la tercera columna, medios de verificación, que son las fuentes de donde vamos a obtener nuestros indicadores formulados previamente. Sí, sí, señora. ¿Listo? En este caso serían fuentes secundarias, porque dependemos es de un documento. Pueden haber también fuentes primarias, Ah, pero si yo depende estoy en de tu campo, proyecto. pero digamos en lo que Exactamente. tiene que ver con Coprolac. Ah, bueno, pero si lo hago en mi caso personal, sí sería fuente primaria. Ajá, Ah, ok, sí, señora. exacto. Por eso les digo depende. Si ustedes lo hacen con el caso de estudio de la evidencia anterior Coprolac, esta evidencia, pues obviamente es fuente secundaria porque ustedes no hicieron, no es una fuente de ustedes, ¿bien? Pero si ustedes van al campo, hacen encuestas, hacen observación directa, toman información directamente de ustedes, pues sí hay fuentes primarias. Listo, sí, señora. ¿Perfecto? Muy Sí, bien. señora. Sigue, por favor. Realizar un análisis de riesgos y plantear los supuestos del proyecto en la matriz de marco lógico de acuerdo con método orientado en el componente formativo 2. ¿Qué te están pidiendo ahí, Carlos? Digamos, porque también se relaciona con el árbol de problemas. No, 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 no. Ah, Con lo que la están ma- hablando acá es, digamos, la finalidad del proyecto. Cuando el proyecto esté en marcha, en qué puedo tener problemas. ¿Qué se puede llegar a presentar? Es decir, el análisis o identificación de riesgos, que serían los riesgos igual a los supuestos. ¿Qué puede llegar a pasar o qué puede llegar a afectar mi proyecto? Son los supuestos. Riesgos igual a supuestos. Eso es lo que Ah, vamos a plantear para cada uno de los componentes. ok. También como los riesgos del proyecto. Son los riesgos del proyecto. ¿Qué Listo. puede llegar a pasar? Y el Eh, último punto, es presentar el documento final de la matriz marcológico y los insumos y herramientas utilizados para su formulación. ok. Entonces, em, ¿qué en general me está solicitando la evidencia de lo que acabamos de leer? ¿Qué me está solicitando? Pues es la misma matriz de marcológico, lo Exactamente, que me está habíamos solicitando la hablado. matriz de marco económico. Todo lo que hemos hablado hoy. Me está solicitando que entregue, diligenciada obviamente, la matriz de marco lógico de su proyecto. Bien, simplemente es hacer esta tablita. Y acá lo que me está diciendo que entregue los insumos o herramientas utilizadas para su formulación. Todo aquello que usted se haya basado para poder definir los componentes o los aspectos en esta matriz, pues usted los anexa. Bien. Recuerde que esta evidencia debe tener una portada con la relación de las personas o los integrantes de ese equipo de trabajo, el desarrollo completo de la matriz de marco lógico y las conclusiones o que cada uno como aprendiz tiene al desarrollar la evidencia, en este caso, de conocer esta temática de matriz de marco lógico. ¿Bien? Bueno, esta evidencia va a ser evaluada de la siguiente manera. Para lograr el 100% de cumplimiento, digamos, el nivel alto es cuando el aprendiz o cuando en la evidencia se plasma que existe un correcto manejo del tema central y el manejo de conceptos, es decir, que el aprendiz tiene dominio temático. El segundo es que presenta la secuencia lógica y bien distribuida de los componentes relacionados con los resultados de la aplicación de la metodología de matriz de marco lógico, organizadamente. Presentación de resultados. Establece los resultados atendiendo al diagnóstico causal y planificación correspondiente a los indicadores. Con ello se obtiene 20 puntos en su máximo resultado. Presentación y coherencia de la información. Existe articulación entre los indicadores medios de verificación, análisis de riesgos y el planteamiento de los supuestos de acuerdo con la metodología. Y finalmente, que esa evidencia cumpla con aspectos de gramática, ortografía, para evitar, digamos, faltas ortográficas, pues es fundamental que de manera escrita nos desempeñemos o tengamos esa facilidad de cumplir con las normas ortográficas, ¿bien? Para poder expresar de manera adecuada nuestro conocimiento.
Y eso es todo, respetados aprendices. No sé cómo les pareció la sesión de hoy. Mucha información, difícil, fácil. ¿Cómo les fue? ¿Sí? Janet, te escuchamos. ¿Cómo te pareció, Janet, la clase? Buenas noches. ¿Cómo estás, Excelente. Janet? Bienvenida. Muchas gracias. Instructora excelente porque precisamente yo estoy en un tema comunitario y en este momento estamos tratando de hacer esto que usted nos está planteando hoy o nos está enseñando hoy. O sea, tendríamos que plantear pues todo eso, el marco lógico, todo ese tema completico. Entonces, para mí, pues, es de gran ayuda porque me va a tocar poner en práctica todo eso desde la realidad nuestra, de nuestro territorio. Entonces, pues, muy agradecida y muy contenta. Tenía una pregunta que hacerle, precisamente porque nosotros ya tenemos un tema sobre el cual trabajar y quería saber si puedo utilizar ese tema o tenemos un tema en específico o algo. Bueno, en la sesión anterior les dije que para las personas que no tengan unidad productiva o empresa agrícola o agropecuaria pueden o se deben basar del caso de estudio de la sesión anterior, que como lo comentaba Carlos, es la empresa Cuprolar. Si no desean a través de ese caso de estudio hacer su evidencia, pues pueden hacerlo a través de una empresa simulada o ficticia, en caso tal como última instancia. Pero en tu caso es un caso muy importante porque tú tienes una empresa real donde vas a llevar los conocimientos a la praxis realmente. Es muy bueno ello porque también te permite a ti engancharte para tu etapa productiva. Sí, señora. Entonces podría utilizar pues la problemática real nuestra que queremos trabajar. Estamos trabajando un tema apícola. Podríamos utilizar entonces eso. Ajá, sí señora, agrícola. Ok, gracias. Agropecuario, está muy bien. Tiene que ser afín. Ustedes saben que todas las empresas que escojamos tienen que ser agropecuarias. Bien, entonces está bien, Janet. ¿Más preguntas? Sí, Leonardo. ¿Te escuchamos? ¿Cuál es tu pregunta? Buenas noches, ingeniera, ¿cómo está? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, 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 ingeniera. Un poquito como perdido como en la clase porque la clase anterior no pude ingresar, pero sí, yo le solicité a mis compañeros y a usted si me podían reenviar las diapositivas de la clase anterior para yo poderme pues apoyar viendo pues, la clase anterior. Ok, Usted me la reenvió, pero el problema es de que pues como tengo un súper teléfono, imagínate el último iPhone Pro, no mentiras, eso es una broma, un chiste de mal gusto, pues me toca que borrar los mensajes y yo los descargo en el computador. Entonces mi pregunta era si usted me podría ser tan amable de reenviarlos para yo poderlos descargar en el computador y pues ver la clase anterior y pues apoyarme en las diapositivas también. listo, sí señor. Finalizada la sesión, te comparto nuevamente las diapositivas de la clase anterior. Y voy a esperar, pues ustedes saben que la grabación no la puedo subir inmediatamente, pues Google Meet no me genera la grabación inmediatamente sin más la hora. Entonces mañana, a más tardar en la mañana, yo les comparto la grabación con las diapositivas de hoy. Listo, ingeniera, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto para servirte. ¿Quién más tiene preguntas? Anderson, ¿cómo te pareció la clase? Anderson. Antonio, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue con la clase, Antonio? Instructora Lina y compañeros, buenas noches. No, aparte del tema de que vimos la clase anterior, esta clase enlaza muy bien con este tema que nos explicó el día de hoy. Y pues, hombre, el día de hoy estuvo
una clase, no sé si fue que la clase pasada estuve como muy ocupado, muy como está el compañero Jason, muy saturado de trabajo. Y, y entonces no logré como encajar mucho en la clase pasada, pero vi la grabación y logré concordar hoy que la clase de hoy sí estuvo muy, bueno, corta, no sé si es que se me pasó el tiempo muy rápido y ya logré encajar todo, instructora, entonces le agradezco mucho, el tema estuvo súper el día de hoy. Es un tema para muchas personas ladrilludo, la verdad no a todo el mundo le gusta la matriz de marco lógico, pero como lo estamos viendo, realmente no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo, es de práctica. Por eso me tomé el trabajo de buscar ejemplos pertinentes como referencia para que ustedes cuando estén solitos ya con su propio proyecto, tengan esa referencia para que no partan de cero. ¿Bien? Muy bien. Gracias. Wilmar, ¿cómo nos fue? ¿Cómo te sentiste? Todo bien, todo bien. Yo Bueno, tengo ¿y por qué todo bien? como una duda. O sea, para poder realizar esta matriz, lo único que tenemos que agarrar es el título general del árbol de objetivos. El objetivo general, que es Sí. el problema. Es el objetivo general, que es el problema, pero ¿se agarra es del árbol de problemas o del árbol de objetivos? ¿Tú qué crees? El de ¿Quién le puede problemas. responder a Wilmar? Es del árbol de Exactamente. objetivos. Exactamente. El de objetivos, ya. Esa era. Bueno, perfecto, Wilmar. Con De muchísimo gusto. resto, Bueno, tú mismo te respondiste. solamente es agarrar eso y comenzar a solucionar. El resto no tenemos que montar nada, porque pues ya está en el trabajo de la clase pasada. Exactamente. A mí no me entregan nada de lo del trabajo pasado en la evidencia 2. La evidencia 2 solamente solicita que me entreguen la portada, la matriz de marco lógico completamente diligenciada, conclusiones y si desean incluir, digamos, fuentes, de consulta, fuentes bibliográficas de consulta. Esa es la evidencia número 2, la que expliqué el día de hoy. Esos son los entregables. No más. Es más extensa la evidencia que expliqué la semana pasada, No, pero son acumuladas, pero son, digamos, está dividida en dos partes. estuvo más fácil la pasada. ¿Estuvo más difícil la pasada? No, estuvo más Ay, fácil. Dios. ¿Estuvo más fácil? Bueno, pero esta sí es más sencilla también, la verdad. Cuando ustedes vayan a solitos a hacerla, se van a dar cuenta de que es muy sencillo. Bien, entonces no se me afanen. Me cuentan cualquier cosa si tienen alguna pregunta. Estoy muy atenta para poderles colaborar. ¿Me confirman si hay alguna pregunta adicional, chicos? No olviden que el próximo sábado a las 6 de la tarde tenemos sesión donde iniciamos la explicación de las dos primeras evidencias de matemáticas. Entonces, muy atentos, sesión este sábado, 6 de la tarde. Si no hay más preguntas o si hay preguntas que deseen hacerme, se quedan en la clase, de lo contrario, los demás aprendices se pueden ausentar. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz resto de noche, un abracito para todos, que mi Diosito me los ilumine y me los proteja. Que descansen. Gracias. Muchas gracias, doctora Lina. Buenas noches. Gracias.